Bien, entonces ahora ya estamos en condiciones de ver ecuaciones exponenciales y logarítmicas, es decir, una combinación de ambos. ¿Mm? Por ejemplo, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Fíjense, tengo 3 a la x por 5 a la 2x. ¿Sí? Si aplicamos logaritmo en ambos miembros, bueno, esto era igual a 4, ¿no? Tengo que averiguar cuánto vale x. Aplico logaritmo a ambos miembros y ese logaritmo yo paso a tener acá el logaritmo de un producto que le puedo transformar en una suma, ¿ok? Y en cada término de esa suma el logaritmo me permite acá hay un error, ¿no? Porque acá era que está acá, 3x, en realidad era 3 elevado a la x. Un segundito. El logaritmo me permite en cada uno de estos ahora bajar como producto, en vez de tener la x en la potencia, tengo como producto. ¿Mm? Calculo en la calculadora el logaritmo de 3, el logaritmo de 5, el logaritmo de 4, saco factor común x y despejo x. ¿Sí? Fíjense que había otra manera también de seguir resolviendo. Miren, yo acá tengo, esto es que el logaritmo de 3 elevado a la x por 5 elevado a la 2x vale el logaritmo de 4, ¿no es cierto? Es decir, aplico el logaritmo a ambos miembros. Después, por propiedades de potencia, fíjense que acá la x está en ambas bases de ese producto. Está en el 3 y está en el 5. Entonces, ¿qué podría haber hecho yo quizás más fácil? Es decir, bueno, esto es logaritmo de 3 por 5 al cuadrado, todo elevado a la x. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque recuerden que la potencia es distributiva en el producto. ¿Eh? ¿Lo ven a esto? Y esto es logaritmo de 4, como venía antes. Y ahora puedo bajar esta x como producto directamente. Entonces me va a quedar x por logaritmo 5 al cuadrado es 25. ¿Sí? Por 3 me queda logaritmo de 75. Igual logaritmo de 4. Y acá x yo puedo despejarlo directamente como logaritmo de 4 sobre logaritmo de 75. Si ustedes hacen eso en la calculadora, les debería dar exactamente lo mismo que les dio ahí de la otra manera que resolvieron el ejercicio. ¿Sí? Sería otra manera de resolver. Bien, acá tenemos otro ejemplo. Fíjense que cuando tengamos así, que tenemos 3x más 1 más 3x menos 1 igual a algo, acá, recuerden, ya lo habíamos hecho esto anteriormente, como tengo una suma en la potencia, yo lo puedo desglosar a eso como un producto. ¿Se acuerdan que lo hicimos anteriormente? Entonces, fíjense que 3 elevado a la x más 1 es igual a tener 3 por 3 a la x, porque las potencias acá se suman. Lo mismo pasa en el otro caso. Entonces de ahí pueden sacar factor común x, 3 a la x, perdón. ¿Sí? Y le va a quedar que 3 elevado a la x es 729,3. Luego de ahí aplican el logaritmo para poder bajar la x como producto y despejan la x. ¿Sí? Fíjense que queda aproximadamente 6. Luego tenemos, fíjense, que de una ecuación exponencial podemos llegar también a una función cuadrática. Este lo vamos a hacer porque quizás es medio un poco más difícil de ver.
Fíjense. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a escribir. El 3, que lo voy a dejar acá al costadito. El 3 elevado a la 2x, yo lo puedo escribir como 3 elevado a la x por 2, que es lo mismo. O sea que puedo decir esto que es 3 a la x todo al cuadrado. ¿Sí? ¿Lo ven? Luego tengo ese 4 por 3 elevado a la x más 1. ¿Sí? En este caso, como decíamos recién, por propiedades de potencia podemos... Disculpen que se me acabó el tiempo del Zoom, así que voy a retomar. Bien, vamos a retomar de acá nuevamente porque se me cortó el video. Decíamos, vamos a ir haciendo acá al costadito todos estos términos, a ver cómo van quedando, ¿sí? Para que se entienda mejor. Bueno, el 3 elevado a la 2x le decía que es lo mismo tener esto como 3 elevado a la x por 2. O sea que es lo mismo tener 3 elevado a la x todo al cuadrado. ¿Ok? Después tenemos un término ahí que es 4 por 3 elevado a la x más 1. ¿Sí? Esto puede quedar 4 por... Recordemos acá cuando tenemos una suma en la potencia la podemos considerar como un producto de base 3. Entonces va a quedar 3 a la x por 3 elevado a la 1. ¿Ok? O sea que puedo decir, bueno, 4 por 3, 12. 12 por 3 a la x. ¿Sí? Y bueno, y el 27 después lo paso para el otro lado sumando simplemente, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa acá? Fíjense, si yo escribo todo esto nuevamente, me va a quedar, como lo dijimos anteriormente, 3x al cuadrado menos 12 por 3x menos, más, perdón, 27, igual a 0, ¿no? Fíjense que tengo un término al cuadrado y después el mismo término elevado a la 1. Y esto tiene mucha pinta a una función cuadrática en realidad. Porque si yo considero que 3 elevado a la x es z, una nueva variable, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo escribir acá? Z al cuadrado menos 12 z más 27 igual a 0. ¿Ven? Que llegamos a una ecuación cuadrática. Y acá, ¿qué voy a tener que hacer? Bhaskara. A vale 1, B vale menos 12, C vale 27, ¿sí? Y voy a tener Z1 y Z2. Veamos cuánto dio, así no perdemos tiempo en eso. Ahí lo tenemos, ¿sí? Z1 9 y Z2 3, ¿ok? Entonces, ¿qué? Está bien, acá solucionamos esta ecuación cuadrática en Z, pero mi variable original es X. Yo quiero saber cuánto vale X, no cuánto vale Z, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, teniendo en cuenta el reemplazo que yo hice, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Y por un lado que 3 a la x tiene que dar 9. Y por otro lado que 3 a la x tiene que dar 3. Entonces de acá va a salir que x1 vale 2 y de acá va a salir que x2 vale 1. Y ahí terminamos, ¿sí? Ahí encontramos nuestra incógnita que estábamos buscando anteriormente. ¿Se entendió? Bien, acá en el D tenemos otro ejemplo muy parecido, nada más que ahora con el 5 elevado a la x, que acá me aparece al cuadrado y acá me aparece elevado a la 1. Entonces nos formamos la ecuación cuadrática, hacemos Bhaskara, obtenemos las raíces y fíjense qué pasa con que me da dos soluciones, ¿no? Z1 y Z2. Pero recordemos que mi reemplazo había sido que 5 elevado a la x sea sea z. Entonces por un lado
si z es igual a 4, entonces 5 a la x igual a 4, x me queda más o menos 0,86, ¿sí? Despejo acá x explicando el logaritmo, vamos bien. Pero ¿qué pasa cuando z igual a menos 5? Fíjense que no hay valores de x que cumpla la ecuación, porque ninguna potencia que yo le añada a un valor positivo me va a dar negativo, ¿eh? Por lo tanto, la única solución va a ser la que encontramos anteriormente, ¿sí? Con z igual a menos 5 no hay solución posible. ¿Mm?